11:03 de la mañana, hora de compartir con ustedes nuestros titulares actualizados. La oposición y el oficialismo inscribieron sus candidaturas para encabezar la mesa directiva del Congreso. Ana María Solórzano y Javier Bedoya competirán por la presidencia del Congreso. Ministro de Trabajo Freddy Otárola anunció que el congresista Luis Iberico presidirá la sesión de elección del nuevo presidente del Parlamento y rechazó una persecución contra los disidentes de Gana Perú. La alcaldesa de Lima aseguró que los buses que no entraron al proceso de licitación no ingresarán al corredor Tacna-Garcilaso-Arequipa. Informó que se ha coordinado con la policía para dar seguridad a los pasajeros. Esta mañana el chofer de una Custer quedó atrapado en su unidad tras derribar un paradero e impactar contra el Hospital de Solidaridad de Chorrillos. Desde hoy el Metro de Lima une Villa El Salvador y San Juan del Lurigancho en 54 minutos. Se puso en funcionamiento el tramo 2 de la línea 1 del metro. Ahora tenemos más información en vivo. Vamos a enlazarnos con Jesús Reyes. Él se encuentra en la Plaza Bolívar y es que hasta el Congreso de la República ha llegado un personaje, peculiar. Es un candidato a la presidencia regional de Ayacucho. Jesús, cuéntanos. Buenos días. ¿Cómo estás, Pilar? Buenos días. Estamos hablando del general Edwin Donaire, candidato a la región de Ayacucho por el partido Alianza para el Progreso. Él ha venido en bicicleta, ha recorrido 5 días, 600 kilómetros para llegar acá hasta el Congreso a dejar un petitorio de todas las necesidades que tiene la región de Ayacucho, que si bien ha sido cuna del terrorismo, que no se olviden de ellos y que ellos quieren salir adelante. Asimismo, se encuentra ahorita en protocolo del Congreso, esperando ser recibidos por el presidente del Congreso, el señor Freddy Otárola, o por Luis Iberico, vicepresidente, y luego de dejar este petitorio de parte de los pobladores de Ayacucho, se va a dirigir hacia la presidencia del Consejo de Ministros. Él ha venido totalmente lleno de lodo, digámoslo así, porque ha estado lloviendo, han sido 6 días de recorrido y la lluvia les ha jugado una mala pasada y ha venido totalmente lleno de barro, pero pudimos detener un momento y poder conversar con él y esto fue lo que nos dijo Pilar. Bueno, hemos salido el día lunes, hemos recorrido un promedio de 600 kilómetros a traer un saludo a nuestros congresistas por fiestas patrias desde la cuna de la independencia de América y hoy un pueblo olvidado. Venimos a solicitar un trato equitativo, un poco se ha obviado la representatividad de los más débiles, cuyos intereses están enraizados en el alma colectiva. Yo he visitado durante 7 días todo el BRAE en bicicleta y he podido verificar que en el fondo de las colectividades pobres subyace la frustración en una forma tan profunda que en mi pueblo, en Ayacucho, vienen aceptando la pobreza de generación en generación como algo inherente a su propio estilo de vida. Si es que el sudor, la sangre y las lágrimas duermen y comen juntos, nace la insurgencia. Y en ese sentido venimos a hacer recordar al jefe de Estado que Ayacucho también es parte del Estado. Queremos en Ayacucho la paz, pero para llegar a la paz hay que trabajar por la justicia. Y si quieres justicia, hay que defender al débil y proteger al pobre. Bueno, eso es lo que ocurrió hace unos minutos cuando llegó el general Edwin Donaire a la sede del Congreso de la República y ahora sí vamos a estar en vivo con sus declaraciones, a ver si es que se reunió con el congresista Iberico o con Freddy Otárola. Escuchemos. La única que tenemos es el Estadio Ciudad de Caracas, Cumaná, así que en ese sentido el recorrido de verdad ha valido la pena. El sufrimiento, el dolor, el sacrificio, pero cuando hay motivos por los cuales sacar la cara por nuestro pueblo. Yo decía, cuando el sudor, la sangre y las lágrimas duermen y
y comen juntos, se gesta la insurgencia. Se ha obviado, y quiero hacer recordar a nuestras autoridades que Ayacucho también es parte del Perú. Se ha obviado la representatividad de los más débiles, cuyos intereses están enraizados en el alma colectiva. Yo he visitado 6 días el BRAE, en las zonas más recónditas, y he podido verificar y constatar que en el fondo de las colectividades pobres en Ayacucho, subyace la frustración en forma tan profunda que los campesinos vienen aceptando la pobreza como algo inherente a su propio estilo de vida. Y en ese sentido, el motivo de nuestra visita acá a la capital, después de recorrer casi 600 kilómetros, es traer el saludo de Fiestas Patrias desde la cuna de la libertad de América. En Ayacucho está escrita la historia del Perú. Todos los hechos históricos más importantes se ha dado en Ayacucho. Y de verdad también a ustedes, señores periodistas, un saludo por Fiestas Patrias y hacerles llegar también parte. Ustedes me permiten, puedo dar lectura de lo que significa Ayacucho. Felices Fiestas Patrias, dice: querido pueblo ayacuchano, luchaste por la libertad y te sometieron, clamaste dignidad y te humillaron, imploraste justicia y te acusaron, exigiste la verdad y te mintieron, invocaste igualdad y te silenciaron, reclamaste tus derechos y te reprimieron. Les invito a empezar un tiempo nuevo donde soñemos que es posible un Ayacucho con desarrollo y dignidad para todos nosotros. Encaremos al poder tirano y corrupto que oprime a nuestro pueblo y elijamos autoridades idóneas y honestas para no ser más burlados y engañados. Recuperemos nuestra dignidad y rechacemos los que con ostentación nos mendigan dádivas que les sobra para dejarnos algo en el bolsillo a costa de nuestra humildad y necesidades. Luchemos contra la exclusión que discrimina a los ayacuchanos y trabajemos por una sociedad igualitaria y más solidaria. Luchemos contra la injusticia que violenta la ley, fomenta la indecencia y la desigualdad, invocando tener jueces probos y valientes. Enfrentemos a la corrupción que nos roba y retrasa nuestro desarrollo con su soberbia, prepotencia, autoritarismo, acomodos, intolerancia, ignorancia e improvisación. Luchemos por la paz, que permita una mejor convivencia interna, fomentando la unidad y cohesión, sacudiéndonos de toda miseria material y moral. Seamos guardianes de la moralidad pública con el ejemplo profesional y moral para erradicar la cultura de la viveza y de la deshonestidad. Evitemos la desconfianza y recelo que nos divida a todos los peruanos para trabajar juntos como hermanos el uno para el otro. Y en el caso de Ayacucho, rescatemos nuestra cultura, arte, costumbres y tradiciones para que renazca nuestro orgullo de ayacuchanos. Recordemos, señores periodistas, que en Ayacucho, como en ningún departamento o región del Perú, está escrita a sangre y fuego la historia del Perú. Fuimos protagonistas de las gestas libertarias y somos herederos de los guerreros que emanciparon nuestra patria y América. Logremos el sueño de un Ayacucho pujante y próspero. Soñemos con una región en la que vivamos con dignidad y felicidad. No en la injusticia, al abuso, a la mentira, a la corrupción y a la exclusión. ¡Causacho en Perú! ¡Causacho! No se escucha, pe. ¡Causacho en Perú! ¡Causacho! ¡Causacho en Ayacucho! ¡Causacho! ¡Felices Fiestas Patrias! Estamos en vivo para demás. Usted dejó un petitorio aquí en el Congreso. ¿Quién recibió este petitorio? El petitorio nos ha recibido el presidente del Congreso, Luis Iberico. Le hemos hecho firmar el cargo en la cual pedimos particularmente una situación en Ayacucho de verdad, de equidad. Pedimos una situación de igualdad. Esta distribución injusta del presupuesto hace que Ayacucho esté en los últimos puestos en pobreza, ocupa el penúltimo puesto en pobreza. Gracias a esta distribución injusta del presupuesto, mis niños ayacuchanos ocupan el último puesto en comprensión lectora y razonamiento matemático. Pasa el gas por Ayacucho millones y millones de dólares
y nuestros campesinos siguen en la misma situación de pobreza. En ese sentido, queremos un trato igualitario. No pretendemos quitarles a las otras regiones sus recursos, pero creo que no es justo, no es equitativo, no es igualitario, porque los ayacuchanos también somos peruanos, y quiero hacer recordar al jefe de Estado que Ayacucho también es el Perú. Y Ayacucho es el único pueblo que más ha llorado y ha sufrido, que más sangre y lágrimas se ha derramado, y no vaya a ser que vuelvan esos días aciagos, porque si quieres paz, trabaja por la justicia, y si quieres justicia, defiende al débil y protege al pobre. Usted es candidato a la presidencia regional de Ayacucho. ¿Qué opina usted de la corrupción que se está dando en los últimos meses sobre la corrupción en las presidencias regionales? En primer lugar, yo quiero dejar bien en claro, yo vengo en representación de casi 35, 40 instituciones sindicales, gremiales, políticas, laborales, de campesinos, de regantes, de docentes, de enfermeros, de jóvenes. Este no es un gesto que se malinterprete político, solamente vengo a representar a mi pueblo en estas petitorio. Y segundo, la corrupción debe tipificarse como un delito de traición a la patria. Al corrupto le queda en tiempo de paz a podrirse en la cárcel, o si no, hacerlo pasar por las armas en tiempo de guerra. Pero es traidor aquel que le quita la plata al pobre, porque el que tiene plata educa a su hijo en un colegio privado, el que tiene plata lleva a su hijo a la clínica, pero el pobre tiene que llevar al hospital y tiene que ir a una escuela fiscal. Y en ese sentido también mi propuesta es eliminar los puestos de confianza. No sé quién, dónde y para qué legalizaron los puestos de confianza. ¿Para qué? Para guardar las espaldas al jefe por actos corruptos. Y en ese sentido creo que la corrupción, y lástima, en muchas regiones y particularmente en Ayacucho, solamente las noticias de los casos de corrupción son los que los difunden los medios de prensa nacional, o sea, ustedes. Sin embargo, en Ayacucho, vayan ustedes, el 80 o el 90%, nadie dice nada, ningún medio de comunicación, ningún periodista. Y en ese sentido creo que yo agradezco a los medios de comunicación capitalinos. Si me permite, ¿qué opina usted de la designación de Urresti, siendo militar igual que usted? ¿De repente se ha copiado su estilo de usted? El soldado Urresti, le voy a decir ya, ese ha sido mi soldado, ya. Y lo bueno que está haciendo es todo lo que yo le he enseñado. Hay algunas cosas que todavía tengo que corregirle. Así que Daniel Urresti, cuando haya sido comandante general del ejército, le he dado puesto, siendo coronel, a un puesto de general. Y también por sus méritos, yo le he ascendido a general, pero tiene que hacer méritos todavía. ¿O usted cree que ya está bien o en algo está fallando? ¿Y estos cuestionamientos que está habiendo en contra del señor Urresti, cómo los toma? Mire, yo no sé qué cuestionamientos, así como al general Donaire, por haber sacado el látigo contra la corrupción, por haber sacado el látigo que algunos malos oficiales los haya retirado de la institución porque cometían actos irregulares, y también que a un oficial le hice devolver 250,000 soles porque le di 3 millones para ciertas obras y había hecho mal uso de 250,000 soles, le hice devolver. No sé, habría que ver, así como ha habido ley de arrepentimiento, al final los que han cometido el acto de corrupción, que devuelvan, porque si no, toda esa plata que se han robado, ¿quién se la lleva? El abogado, ¿sí o no? Y la otra parte, no sé, para que lo saquen de la cárcel. Pero y en ese sentido... Contra el señor Urresti. Y por eso, perdón, un ratito, y por eso me sacaron el tema del gasolinazo, ¿no? Los corruptos maquinan, los corruptos inventan una serie de irregularidades porque se les quitó la mamadera, y creo que ya me están diciendo basta, creo, ¿no? Ya me tengo que ir. Ahí me están sacando tarjeta roja ya.
¿Sí o no? ¿Qué me decía? Congresista, pero Congresista, no, general, ya. Mira, general, bájame el grado, pero no me bajes Jesús, el gracias por esta información. Como siempre, muy controvertido este excomandante general del Ejército, Edwin Donaire, quien, como ya lo has comentado, está postulando a la presidencia regional de Ayacucho. Bueno, ha señalado varias cosas interesantes. Está pidiendo para los corruptos que sean procesados por el delito de traición a la patria y que sean sentenciados a cadena perpetua. Y sobre el ministro del Interior, ya lo hemos escuchado, ha señalado que lo va a llamar soldado Urresti y que le tiene que hacer algunas recomendaciones todavía para que enfrente mejor el cargo que tiene actualmente. Ahora vamos a cambiar de tema. Desde hoy el Metro de Lima une Villa El Salvador y San Juan del Lurigancho, y es que se puso más temprano en funcionamiento el tramo 2 de la línea 1 del metro. El ministro de Transportes, José Gallardo, informó que los usuarios del servicio ahora van a demorar en el total del recorrido 54 minutos, solo 54 minutos, y el pasaje seguirá costando $1.50. Refirió que este servicio va a unir 11 distritos y beneficiará a más de 3 millones de habitantes. El ministro de Transportes indicó que se ingresará a la fase comercial con 22 trenes en toda la línea 1. Las salidas de lunes a viernes se darán con intervalos de 6 minutos en hora punta. Y tome atención, los nuevos paraderos son El Ángel, Presbítero Maestro, Caja de Agua, Pirámides del Sol, Los Jardines, Los Postes, San Carlos, San Martín, Santa Rosa y Bayóvar. Esta sí que es una buenísima noticia. Bueno, y ahora vamos a cambiar radicalmente de tema, y como sabemos, en el año 2021 Lima está de fiesta, va a celebrar su bicentenario y por supuesto hay muchísimas perspectivas, muchísimos planes y muchísimo trabajo por hacer. Vamos a hablar sobre el tema con el arquitecto José García Calderón, coordinador técnico del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao, Plan 2035. Arquitecto, gracias por estar con nosotros aquí en A las 10 y cuéntenos un poquito cómo va a ser esta Lima del 2021. Sí, gracias por la invitación. Sí, nosotros nos encontramos trabajando en el Plan de Desarrollo Urbano al 2035, pero nos ha parecido adecuado el año 2021 hacer una estimación de lo que implicaría la conmemoración del segundo centenario de la independencia, ¿no? Pensamos que en el 2021 es posible ya poder alcanzar algunas metas de desarrollo urbano para la ciudad. Lo que estamos viendo, por ejemplo, estos días con las innovaciones y la implementación de nuevos sistemas de transporte, ¿no? Ya tendríamos la línea 1, la línea 2 operativas, ¿no? Tendríamos también el sistema de buses, que ahora también está entrando a la reforma, completamente formalizado y reorganizado, que transporta 90% de viajes en la ciudad. Y ya podríamos optar por un sistema integrado de transporte de los limeños, ¿no? Que esto permitiría que pudiéramos, de una modalidad de transporte a otra, poder hacer los cambios sin tener que estar saliendo de un sistema a otro, ¿no? Ustedes en víspera de las fiestas patrias han aprovechado para poder presentar todas las acciones que se están adoptando y los desafíos. El tema del transporte es fundamental. Más o menos, ¿cómo será la Lima de ese entonces? ¿Con cuántos habitantes? Sí. ¿Cuál va a ser el déficit de repente de transporte? ¿Se va a solucionar en un 100% el tema de falta de unidades de transporte? ¿Dejaremos atrás los problemas que estamos viendo en estos días con la implementación de esta reforma en el sector? Sí, seremos 10,5 millones de limeños en el 2021. Lo ideal sería que podamos mantener un alto porcentaje de viajes en transporte público, porque ahora sucede esto. Ahora el 70% de limeños viajan en transporte público y es un índice envidiable para cualquier ciudad de país desarrollado. ¿En qué sentido? ¿Por qué envidiable? Envidiable porque permite ahorrar recursos, porque genera menos congestión, ¿no? Porque cuando el transporte público es eficiente y transporta la mayor cantidad de viajes en la ciudad, eso genera una serie de beneficios en este sentido, ¿no? Entonces tenemos que lograr mantener ese índice. El problema es que ahora se hace en un sistema bastante precario y bastante informal, ¿no? Entonces tenemos que evitar de que baje y el 2021 seguir teniendo un 70% por lo menos de limeños viajando en transporte público, pero en condiciones óptimas en un sistema integrado de transporte. Ahora, falta solamente 7 años. En realidad es poco tiempo. Lo que a veces uno lo ve como un sueño al ver las imágenes, los documentos que se presentan sobre cómo sería esta Lima. ¿Se va a poder concretar en estos 7 años? Sí, hemos estimado qué cosas podrían alcanzarse, ¿no? Entonces, el sistema integrado de transportes es uno de ellos. Cuando se refieren al sistema integrado, es al tema del... Que ya pueda estar la línea 1, la línea 2 y ya la totalidad del sistema de buses organizado. De los corredores y las rutas alimentadoras, sí, todo eso. Sí, eso es alcanzable en 2 años, 3 años máximo, ¿no? Entonces, al 2021 ya podríamos estar teniendo un sistema organizado de transporte público, que es algo que nos hemos demorado como ciudad algunas décadas en implementar.
luego también el crecimiento de la ciudad, los 10,5 millones de personas que seríamos, hay que tratar de reconvertir un poco Lima, porque Lima ha crecido como una mancha de aceite muy extendida, con poca densidad, y es una ciudad bastante cara de mantener, de proveer de servicios, de construir equipamientos de cultura, de recreación, de salud. ¿Y qué se tendría que impulsar en ese sentido para que el crecimiento no sea horizontal, sí, sino más vertical? Tenemos que pasar de la vivienda unifamiliar a la vivienda multifamiliar, pero con más áreas verdes, evidentemente, ¿no? A los edificios. Sí, a edificios. Entonces, digamos, la casa de los sueños de los limeños tendrá la forma seguramente de un departamento, ya no de una vivienda con jardín, pero un departamento, un edificio que tendrá muchas más áreas verdes, porque si nosotros logramos crecer los lotes, por ejemplo, y tener edificios de 4 o 5 pisos, por así decirlo, podríamos tener 50% de área libre, ¿no? De más áreas verdes. Entonces, esto va a ser importante porque nos va a permitir ahorrar recursos. Un tema que nos preocupa bastante es la sostenibilidad de la ciudad futuro, ¿no? Por ejemplo, en el tema ambiental. El tema del agua. El agua, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanta escasez? Lima, en el primer centenario, en el 1921, todavía era una ciudad pequeña que tenía una escala de 40.000 hectáreas, ¿no? Y estaba rodeada de valle, ¿no? ¿Y cuántas personas vivían en...? En la Lima del 1921 teníamos todavía 300.000 personas. Imagínense, ¿no? 300.000 personas contra 10,5 millones que van a ser. Y 4.000 hectáreas de superficie. Hemos crecido 30 veces en población y 20 veces en tamaño. Entonces, lo que antes era una ciudad rodeada de un gran valle, que era el Valle del Rímac, ahora se ha invertido la proporción, porque toda la ciudad ha ocupado lo que antes era valle, ¿no? Y hemos llegado a darnos cuenta que estamos en una zona desértica, porque los límites de la ciudad ahora son el desierto, ¿no? Y la carencia de agua... la expansión, además. Así es, ¿no? Entonces, la carencia de agua es un tema que nos preocupa. Tenemos que bajar el consumo de agua. Un limeño en promedio consume 250 litros por día. Y a nivel de la región, por ejemplo, o de países que estén en una similar situación o un poquito mejor, ¿cuánto es su consumo? ¿O cuánto es un estándar internacional aceptable? Por ejemplo, aceptable? Ciudades como Berlín, como París, que son ciudades de países desarrollados, con recursos, con un PIB alto, están alrededor de 150 litros. Nosotros estamos en 250, ¿no? Tenemos todavía carencia de recursos y además los malgastamos, ¿no? En ese sentido hay que optimizar el uso del agua, hay que tratar de reutilizar la mayor cantidad para poder regar, por ejemplo, las áreas verdes que también hacen falta. Porque ¿qué podría pasar? Así para que la gente tome conciencia de una vez por todas de que tiene que racionalizar el consumo y el uso del agua. Puede empezar a racionalizarse, evidentemente, ¿no? Porque ¿qué podría pasar en caso contrario? O sea, ¿podría esto llegar a una situación caótica? Una situación crítica. La sostenibilidad de la ciudad sí está comprometida si no tomamos las medidas ahora. Lima todavía es una ciudad joven como metrópoli, digamos, pero estamos en el momento crítico de poder tomar medidas y poder entrar a una madurez en condiciones óptimas. Si no hacemos esto, la ciudad realmente va a ser poco sostenible y esto va a afectar el desarrollo económico, va a afectar la calidad de vida, va a afectar muchos temas que queremos evitar que sucedan, ¿no? Por eso es que se está haciendo el plan al 2035. Y el tema de la recuperación del río Rímac, tanto se habla del río Hablador, de todas las acciones que se están tratando de adoptar entre la autoridad municipal de Lima y también en coordinación con las autoridades distritales y a nivel del gobierno central, a través del Ministerio del Ambiente. Ahí tenemos un desafío pendiente porque todavía en todas las fajas ribereñas, al menos lo que recorre el Rímac cuando entra a la ciudad, que son como 50 kilómetros, no hemos logrado cambiar el escenario que tenemos ahora de ser un lugar de desechos, marginal. La ciudad antes le daba la vista al río, hasta antes del siglo XX o mediados del siglo XX, pero de pronto hemos instalado ahí las carreteras, las vías férreas, y además son lugares de desechos de desagüe, ¿no? ¿Y qué tan importante para tener una idea es este río? Sí, el río, para los limeños. Sí, debería volver a hacerlo porque es una reserva paisajística y ambiental también, ¿no? Entonces, no solamente es una vía para poder transitar rápido, sino también tenemos que pensar que puede ser un gran espacio público. El gran pulmón de la zona central de la ciudad y de los distritos del este y del oeste debería ser el río Rímac. Para esto se ha comenzado con un proyecto que es la vía Parque Rímac, que es una vía rápida que pasa por debajo del río en la zona central, y se está generando un gran parque en la isla Cantagallo. Pero también nos queda pendiente los otros 50 kilómetros que tenemos que trabajar en coordinación con los distritos y pensar que de repente los recursos de los distritos todavía no alcanzan para poder ejecutar las obras de defensas ribereñas y recursos. Ahí creemos el apoyo del gobierno central para poder abordar todas estas obras. Porque ¿de cuánto dinero estaríamos hablando para un proyecto así? Ustedes ya tienen un estudio. Sí, hemos estimado que con unas obras de protección mínimas y de tratamiento de algunas áreas mínimas podemos requerir 500 millones de soles, ¿no? En los siguientes años. Entonces es un esfuerzo importante que tendría que abordarse desde diversos frentes, los recursos municipales distritales, el provincial y también el gobierno central. Ahora,
¿En qué otro aspecto tendría que cambiar nuestra Lima con miras al Bicentenario para que en realidad nuestra ciudad sea una zona viable y sustentable? Por ejemplo, Lima hasta hace unos 40 años tenía una única zona central, ¿no?, donde los limeños de todo el resto de la ciudad acudíamos para trabajar, para comprar, para recrearnos. Y como Lima ha crecido tanto, ha empezado a surgir nuevos centros, ¿no? En la zona norte, por ejemplo, entre Independencia, entre la avenida Túpac Amaru y la Panamericana. Claro, los que viven ahí no tienen por qué... No deberían, porque antes pasaba todo eso, ahora, ¿no? Claro, pero antes sí tenían que viajar una hora y media para ir a hacer un trámite, para comprar, para trabajar, ¿no? Entonces, este fenómeno, este proceso tenemos que acentuarlo, ¿no? Y así como hay una centralidad en el norte, hay que desarrollar nuevas centralidades en la Lima Este, que ya estamos viendo que con la llegada del tren eléctrico, en San Juan del Lurigancho puede surgir una. También en Lima Sur, con la llegada de la vía expresa con la Panamericana y a Tocongo. En esa zona también hay oportunidades interesantes de poder desarrollar una nueva centralidad. Y Lima tiene que pasar de ser una ciudad monocéntrica a una ciudad policéntrica, ¿no?, para que los limeños del sur, del norte y del este puedan atender sus necesidades en sus mismos barrios, en sus mismos sectores. ¿Y eso es posible? Definitivamente, eso ya ha comenzado, en el norte ya lo hemos visto, y ahora estamos trabajando las propuestas de las centralidades para que pueda haber proyectos tanto públicos como privados y pueda desarrollarse de manera organizada. En el sur creemos que va a desarrollarse una zona de este tipo entre Atocongo y la llegada de la vía expresa, que ya está concesionada, y ahí va a llegar el metropolitano, y en su empalme con la vía panamericana. En ese encuentro, en esa distancia de 800 metros, creemos que hay oportunidades interesantes para que se pueda desarrollar un subcentro en la zona sur. Ahora, hablando de la zona sur, el tema del Lurín llama un poco la atención, cómo ha sido este crecimiento. Sí. No solamente, bueno, ahora está dejando un poco de ser el tema agrícola y también está dándose bastante importancia al tema habitacional. Sí, en la definitivamente. zona. Tenemos que hacer los esfuerzos máximos para poder proteger el valle, ¿no? Lo que tenemos ahí como área agrícola todavía tiene que ser preservado, es una reserva ambiental muy importante para la ciudad. Y de ahí para el sur tenemos una superficie extensa. Y hay una polémica, ¿no?, sobre una posibilidad de que se cambie el tema de las licencias para que se puedan construir. Dicen que hay muchos consorcios de construcción detrás de eso para que puedan seguir haciendo condominios. Sí, por eso, para evitar que haya una afectación del valle, lo que está trabajando el plan es porque ahí hay otro pulmón. Claro, eso tiene que mantenerse como un pulmón verde para la ciudad. Y hacia el sur, donde hay una zona de pampas seriazas que no tiene ninguna vegetación, el plan tiene previsto que pueda desarrollarse las nuevas zonas residenciales y las nuevas zonas industriales, ¿no? Entonces, en esa zona... pampa? ¿Ahí cerca al Lurín? Pero en la zona sur, digamos, o sea, Pampa de San Bartolo, de estas zonas, ¿no? Entonces, tenemos que dejar libre al valle, tenemos que generar nuevo suelo para que además toda la actividad informal que se ha instalado en el valle sea reubicada más hacia el sur en condiciones adecuadas. Ahora, si se genera y se impulsa este tipo de sistemas de vivienda y de construcción en las zonas de San Bartolo, ¿el sistema de comunicación cómo funcionaría? Sí, definitivamente con la Panamericana inicialmente hay que implementar también sistemas de transporte de mayor capacidad. Claro, porque básicamente creo que la Panamericana Sur es unidades particulares y buses, bueno, interprovinciales, sí, que cubren rutas a medio camino. Claro, que ya tiene que implementarse el proyecto del tren de cercanías, que permitiría llegar desde la zona sur, fuera de la ciudad, llegar hasta Tocongo, que sería la puerta de entrada sur a la ciudad, y a partir de ahí conectarse con la línea 3 del metro, ¿no?, que sería la tercera línea que probablemente en 2021 ya podría estar en ejecución. Bueno, cuando te escucho hablar parece un sueño, ¿no?, de todo el sistema de transporte interconectado. Sí. Pero ya estamos a protección puertas. De estas áreas verdes. Hoy día está en operación el segundo tramo de la línea 1. Mañana comienza la reforma del transporte con los buses. Bueno, las nuevas generaciones van a aprovecharlo al máximo. Definitivamente esto es irreversible y esto va a pasar en Lima. Ahora, sobre el tema de las lomas, esta gestión, la de la alcaldesa Susana Villarán, ha puesto mucha atención en la inauguración de estos parques zonales, en la construcción de más parques para poder, según dice, llevar diversión y desarrollo, y también un tema del medio ambiente para las poblaciones de esos lugares. Sí, se ha demostrado en otras ciudades que áreas que no tienen espacios públicos adecuados se deterioran, generan inseguridad, deterioro social. Lima tenía previsto, cuando se hizo el plan del 67, contar con 28 grandes parques zonales para 4 millones de personas al año 80, y ahora somos 9 millones de personas y solamente tenemos 8 parques zonales. No se pudieron crear los que estaban previstos. Entonces es importante no solamente mejorar los que ya existen, sino también al mismo tiempo ampliar la cantidad de parques zonales. Si quisiéramos reducir el déficit de área verde en Lima de 3.7 a 4, en los siguientes 6 años deberíamos generar 400 hectáreas de nuevas áreas verdes. Es un todo desafío, ¿no? Cada gestión debería por lo menos generar
100, 150 hectáreas nuevas, ¿no? Entonces es un compromiso que tiene que ser asumido a mediano y largo plazo para beneficio de todos los pobladores de Lima. Y todo esto que suena tan bonito va de la mano definitivamente con el tema de seguridad. Sí, nosotros creemos que si hay, por ejemplo, mejores espacios públicos, mejor calidad de vida en las zonas periféricas y la población de la Lima Norte, la Lima Sur, la Lima Este tiene equipamientos de cultura, de recreación, de salud, ¿no? Tenemos mejores espacios públicos, creemos que es la mejor estrategia de lograr seguridad a largo plazo y no solamente con medidas correctivas de más policías o enrejando las cosas, ¿no? Entonces creemos algo que realmente más integral tiene que ver por la mejora del espacio público, por la mejora de las condiciones de vida de la población de las otras Limas, ¿no? Arquitecto García Calderón, muchísimas gracias por esta entrevista. En realidad me ha gustado todo lo que he escuchado y ojalá pues que mis hijos puedan disfrutar al máximo con seguridad todos los avances de la Lima del 2021. Muchas gracias por la invitación. Gracias, tenemos que irnos nosotros amigos a una nueva pausa comercial. Ya regresamos aquí en A las 10.